Josué 22, 21, 24. Los hijos de Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manasés respondieron a los jefes de las milicias de Israel: que el Señor Dios de los dioses, el Señor Dios de los dioses, lo sepa y que también lo sepa Israel. Que el Señor nos condene si hemos prevaricado y nos hemos rebelado contra Él construyéndonos este altar para dejar de seguirle, y si es para ofrecer sobre Él holocaustos y oblaciones, y para presentar sobre Él sacrificios de comunión, que el Señor nos pida cuentas. En verdad lo hemos hecho porque nos preocupa cómo responder el día de mañana cuando vuestros hijos digan a los nuestros: ¿qué tenéis que ver vosotros con el Señor Dios de Israel? Pues el Señor, hijos de Rubén y de Gad, ha puesto el Jordán como separación entre nosotros y vosotros. No tenéis parte con el Señor. No vaya a ser que vuestros hijos impidan a los nuestros reverenciar al Señor. Por eso hemos dicho: emprendamos la construcción de un altar no para holocaustos y sacrificios, sino para que sirva como testimonio entre nuestros hijos y los vuestros, en las generaciones que vendrán detrás de nosotros, de que servimos al culto del Señor con nuestros holocaustos, nuestras víctimas y nuestros sacrificios de comunión. De este modo no dirán mañana vuestros hijos a los nuestros: no tenéis que ver con el Señor. Así pues, nos hemos dicho: si el día de mañana nos dicen eso a nosotros o a nuestros descendientes, les diremos: ved una reproducción del altar del Señor que hicieron vuestros padres, que no sirve para holocaustos ni para víctimas, sino como testimonio entre nosotros y vosotros. Lejos de nosotros rebelarnos contra el Señor y apartarnos hoy de su seguimiento, construyendo un altar para holocaustos, oblaciones y víctimas, sin respetar el único altar del Señor nuestro Dios que está delante de su santuario. El sacerdote Pinjas, los príncipes de la comunidad y los jefes de las milicias de Israel que estaban con él escucharon las palabras que pronunciaron los hijos de Rubén, los hijos de Gad y los hijos de Manasés, y les pareció bien. Pinjas, hijo del sacerdote Eleazar, dijo a los hijos de Rubén, Gad y Manasés: hoy sabemos que el Señor está en medio de nosotros, pues no habéis cometido esta prevaricación contra el Señor. Así habéis librado a los israelitas de la mano del Señor. Pinjas, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes regresaron de la tierra de Galaad, de donde estaban los hijos de Rubén y Gad, a la tierra de Canaán, en donde estaban los israelitas, y les informaron de esto. Los israelitas quedaron conformes y bendijeron al Señor. Ya no volvieron a hablar de subir a luchar contra ellos para devastar la tierra en la que habitaban los hijos de Rubén y de Gad. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad llamaron al altar Testigo, porque él da testimonio entre nosotros de que el Señor es Dios. Josué 23. Cuando ya había pasado mucho tiempo desde que el Señor hizo descansar a Israel de todos los enemigos que tenía alrededor, Josué envejeció y entró en años. Llamó Josué a todo Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, a sus jueces y a sus capataces, y les dijo: yo he envejecido y estoy entrado en años. Vosotros habéis visto todo lo que el Señor vuestro Dios hizo con todas aquellas naciones por causa vuestra, porque el Señor vuestro Dios es quien luchaba por vosotros. Ved que he adjudicado como heredad a vuestras tribus las naciones que quedan, y todas las que exterminé, desde el Jordán hasta el mar grande por occidente. El Señor vuestro Dios las dispersará ante vosotros, las apartará de vuestra presencia y tomaréis posesión de su tierra, como os lo había prometido el Señor vuestro Dios. Sed muy fuertes para llevar a la práctica todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. No os desviéis ni a derecha ni a izquierda. No os juntéis con estas gentes que quedan entre vosotros, ni invoquéis el nombre de sus dioses, ni juréis, ni les deis culto, ni los adoréis, sino permaneced unidos al Señor vuestro Dios, como lo habéis estado hasta el día de hoy. El Señor ha dispersado ante vosotros naciones grandes y fuertes. Nadie se os ha podido resistir hasta el día de hoy, y cualquiera de vosotros es capaz de perseguir a 1000 de ellos, porque el Señor vuestro Dios es quien lucha por vosotros, como os lo había prometido. Esmeraos en amar al Señor vuestro Dios, porque si os apartáis y os unís al resto de estas gentes que han quedado entre vosotros, contraéis matrimonios con ellos y acudís a ellos y ellos a vosotros, habéis de saber que el Señor vuestro Dios no volverá a dispersar estas naciones en vuestra presencia, y serán para vosotros como trampa y lazo, como látigo en vuestro costado y espinas en vuestros ojos, hasta que desaparezcáis de esta tierra tan excelente que el Señor vuestro Dios os ha entregado. Ved que yo me estoy marchando hoy por el camino de todo el mundo, y habéis de saber con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha dejado de cumplirse ni una sola de las cosas buenas que el Señor vuestro Dios os prometió. Todo os ha llegado.
no ha fallado ni una de sus palabras, y sucederá que así como se os han cumplido todas las cosas buenas que el Señor vuestro Dios os prometió, también el Señor hará que se cumplan todas sus amenazas hasta que desaparezcáis de esta tierra tan excelente que el Señor vuestro Dios os ha entregado. Si quebrantáis la alianza que el Señor vuestro Dios os ha mandado y os marcháis a servir y adorar a otros dioses, se encenderá la ira del Señor sobre vosotros y pronto desapareceréis de esta tierra tan excelente que os ha entregado. Josué 24. Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, a los jefes, a los jueces y a los capataces, y se presentaron delante de Dios. Josué dijo a todo el pueblo: Así dice el Señor, Dios de Israel: vuestros antepasados, Terach, el padre de Abraham y de Nahor, habitaron desde siempre en el otro lado del río y sirvieron a otros dioses. Tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo hice caminar por toda la tierra de Canaán. Multipliqué su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y Esaú. A Esaú le otorgué la posesión de la montaña de Seir, mientras que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Envié a Moisés y a Aarón, golpeé a Egipto con lo que realizó en medio de él. Después os saqué a vosotros, saqué a vuestros padres de Egipto y llegaron al mar, mientras que los egipcios les perseguían con carros y caballeros hasta el mar Rojo. Clamaron al Señor, que puso tinieblas entre vosotros y los egipcios, trajo sobre ellos el mar y los cubrió. Vuestros ojos han visto todo lo que hice en Egipto. Habitasteis en el desierto durante mucho tiempo y os traje a la tierra del amorreo, que habita a este lado del Jordán. Lucharon contra vosotros y los puse en vuestras manos. Ocupasteis su tierra y los quité de vuestra presencia. Se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, y luchó contra Israel. Mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para maldeciros, pero no consentí que Balaam le obedeciera. Él os bendijo y yo os libré de su mano. Pasaron el Jordán y llegaron a Jericó. Lucharon contra vosotros los hombres de Jericó, el amorreo, el pereceo, el cananeo, el hitita, el girgaseo, el jebeo y el jebuseo, pero los puse en vuestras manos. Envié avispas que os quitaron de delante a los 2 reyes amorreos sin que tuvierais que utilizar ni vuestra espada ni vuestro arco. Y os di una tierra que no labrasteis, ciudades que no edificasteis, para que habitarais en ellas. Os alimentáis de viñas y olivos que no plantasteis. Así que ahora reverenciad al Señor, servidlo con pureza y verdad, apartaos de los dioses a los que sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Si os parece mal servir al Señor, escoged hoy a quién vais a servir, a los dioses a los que sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió diciendo: Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es quien nos ha subido a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre, y quien ha hecho ante nuestros ojos estos grandes signos. Es Él que nos ha guardado en todos los caminos por donde hemos marchado y en todos los pueblos por los que hemos pasado. El Señor ha expulsado de nuestra presencia a todos estos pueblos y al amorreo que habitaba en esta tierra. También nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Josué dijo al pueblo: No podréis servir al Señor, porque Dios es santo y es un Dios celoso. No pasará por encima de vuestros delitos y de vuestros pecados. Si abandonáis al Señor y servís a dioses extranjeros, se volverá, os maltratará y os consumirá después de haberos favorecido. El pueblo dijo a Josué: De ninguna manera, serviremos al Señor. Josué dijo al pueblo: Vosotros sois testigos ante vosotros mismos de que habéis escogido servir al Señor. Y dijeron: Somos testigos. Ahora pues apartad los dioses extranjeros que tenéis entre vosotros e inclinad vuestros corazones hacia el Señor, Dios de Israel. El pueblo dijo a Josué: Serviremos al Señor nuestro Dios y obedeceremos su voz. Aquel día en Siquem Josué hizo una alianza con el pueblo y le impuso leyes y normas. Josué escribió esas palabras en el libro de la ley de Dios. Tomó una gran piedra y la erigió allí al pie de la encina que había en el santuario del Señor, y dijo Josué a todo el pueblo: Mirad, esta piedra será testigo ante nosotros, pues ella ha escuchado todas las palabras que el Señor nos ha dicho. Será testigo ante nosotros para que no engañéis a vuestro Dios. Josué despidió al pueblo y cada uno volvió a su heredad. Después de esto murió Josué, el siervo del Señor.
Tenía 110 años. Lo sepultaron dentro de los límites de su heredad, en Timná-Serach, que está en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaas. Israel sirvió al Señor durante todos los días de Josué y durante todos los días de los ancianos que le sobrevivieron y que habían conocido toda la obra que el Señor había hecho en favor de Israel. Sepultaron los huesos de José, que los israelitas habían subido desde Egipto, en Siquem, en una parte del campo que Jacob había comprado por 100 monedas de plata a los hijos de Hamor, padre de Siquem, y que los hijos de José tenían como heredad. Eleazar, hijo de Aarón, murió. Lo sepultaron en Gibatá Pinjas, en el lugar que le había entregado a Pinjas, su hijo, en la montaña de Efraín. Salmo 87. De los hijos de Coré, Salmo, cántico. En los montes santos están sus cimientos. El Señor ama las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Grandezas se dicen de ti, ciudad de Dios. Contaré a Rahab y Babilonia entre los que me reconocen. Filistea, Tiro y Etiopía han nacido allí, y de Sión se dirá, este hombre y aquel han nacido en ella. El propio Altísimo la erigió. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, este ha nacido allí. Cantores y músicos entonarán, en ti están todas mis fuentes. Lucas 9, 1-17. Convocó a los 12 y les dio poder y potestad sobre todos los demonios y para curar enfermedades. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis 2 túnicas. En cualquier casa que entréis, quedaos allí hasta que de allí os vayáis. Y si nadie os acoge, al salir de aquella ciudad sacudíos el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Se marcharon y pasaban por las aldeas, evangelizando y curando por todas partes. El tetrarca Herodes oyó todo lo que ocurría y estaba perplejo, porque unos decían que Juan había resucitado entre los muertos, otros que Elías había aparecido, otros que había resucitado alguno de los antiguos profetas. Y dijo Herodes, a Juan lo he decapitado yo. ¿Quién es entonces este del que oigo tales cosas? Y deseaba verlo. Cuando volvieron los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos consigo se retiró aparte hacia una ciudad llamada Betsaida. Cuando la gente se dio cuenta, les siguió, y les acogió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad. Empezaba a declinar el día y se acercaron los 12 para decirle, despide a la muchedumbre para que se vayan a los pueblos y aldeas de alrededor a buscar albergue y a proveerse de alimentos porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo, dadles vosotros de comer. Pero ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros y compremos comida para todo este gentío. Había unos 5.000 hombres. Entonces les dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50. Así lo hicieron y acomodaron a todos. Tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo y pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se puso a dárselos a sus discípulos, para que los distribuyeran entre la muchedumbre. Comieron hasta que todos quedaron satisfechos, y de los trozos que sobraron, ellos recogieron 12 cestos.